trabajo hace más o menos unos cerca de 20 años en Memoria Abierta. Memoria Abierta es un espacio de los organismos pensado para discutir las cuestiones de memoria relativas al terrorismo de Estado, y este interés ha ido ampliando en los últimos años en relación a otros derechos marginados o perdidos, y con la fuerza de las especificidades de género, fueron surgiendo viejas posibilidades e inquietudes de avanzar con otros derechos, que los territorios son claves en función de su tratamiento y su desarrollo, y sobre todo extraer de ahí, de esa práctica concreta en los territorios, las políticas de Estado. Y en ese sentido, todo esto es también una forma de introducir el tema de los sitios, porque los sitios de memoria, que son parte fundamental también del tratamiento de memoria abierta, nos van diciendo, van midiendo la temperatura de los territorios, y esto empieza a ser más clave, más necesario en esta época. Diría que además de empezar a ser clave, es constitutivo de los sitios. Los sitios han pasado una edad que pueden ser estratégicamente invasores en el mejor sentido del territorio, ¿no? Ese vínculo que se dio originalmente en los momentos de la pelea por el sitio, hoy más que nunca vuelve a mostrarse como una clave, como una estrategia en función del tratamiento y el enfoque territorial para todas las prácticas, ¿no? Y necesariamente en ese relevamiento, en ese registro, aparecen los 4, 5, 6, 7 derechos vulnerados más graves y más problemáticos. Y sobre ellos, estos otros derechos que deben ser ejercidos desde el Estado y reclamados por la propia sociedad, en la construcción conjunta de políticas, por ejemplo, que en definitiva ustedes mismos están relevando en los trabajos con las escuelas, en los trabajos con las universidades. Esa es la manera en que el sitio aprende y le baja un poco en una vertiente, una versión de necesidades que ya reconoce, que ya las ha visto, y que por lo tanto en esa química de trabajo colectivo baja a lo concreto. Topografía de la memoria es el nombre del proyecto que yo propuse en aquel momento implementar. Es un proyecto que nacía por una cuestión técnica y fáctica, que es cómo cómo representar esos espacios donde habían transcurrido o transcurrieron los crímenes de lesa humanidad. Esta decisión tenía que ver también con algunos efectos del tiempo político. Ahí estaban las leyes de impunidad, y estaba la alternativa de pensar en juicios posibles y además perdurables, y se discutían las estrategias de cómo construir, con la experiencia previa de CONADEP y demás, cómo reconstruir esas investigaciones, cómo retomar el hilo de esas investigaciones. O sea que los sitios volvieron a tener su auge, porque sobre ellos se tejieron los circuitos, y sobre estos circuitos las vinculaciones de lo que llamamos la sistematicidad represiva, y esta manera de expandirse en el territorio y de controlarlo, disciplinándolo, será la clave entonces también, o ha sido y sigue siendo una de las claves para acceder a la verdad, primer paso necesario, y trabajar hacia el interior
los sitios, sobre todo con aquellos que por una lucha común, por una identificación de grupo, de manada, digamos, preexistente, esa fuerza podía fusionarse, digamos, con los apoyos políticos y expandirse en base y con el territorio. Algunos sitios entendieron esto con más claridad porque tuvieron la posibilidad de hacerlo así, y otros menos. Algunos se encerraron más, haciendo un corte más en lo familiar, en los sobrevivientes, en las víctimas, con las distintas formas en que fueron identificándose y aportando su discurso, ¿no? Sus opiniones, sus sensaciones, y sobre todo sus intimidades también, compartir ese periodo para abrirlo en grupos que a veces eran más chicos y otros más grandes, más complejos y más abiertos. De alguna manera también más, y al mismo tiempo más invisibilizados a través del tiempo por las distintas estrategias que durante el sistema represivo y con posterioridad se implementaron también a través de entre otros lugares, también a través de los sitios de memoria. Así que ese es un poco el diagnóstico y la primera identificación de estos lugares, que para topografía de la memoria fueron básicos, más que relevarlos y replantearlos y dibujar sus planos, sus mapas de territorio y demás. En realidad la cuestión de fondo es acercarse a estos espacios en situación de juicios o en situación de territorios para, digamos, asesorar y aproximar opiniones que significaban básicamente un proceso de construcción de identidad. Y que ese proceso no debía digamos, extremar sus propias situaciones, sus propios dilemas, sus propios cuestionamientos, más allá de lo que la propia conformación del sitio daba como espacio para que eso se produjera. Es decir, estirar esa cuerda, pero no romperla, ¿no? Acá también hubo sitios donde fueron más extremos y más decididos, digamos, a objetivos más fuertes, más plenos, más rápidos en el sentido de la obtención de la verdad y demás, y otros que fueron eligiendo y respetando ritmos y espacios, momentos, para que esa producción de verdad, de memoria y verdad, generara la situación de justicia, pero protegiendo quienes en definitiva fueron los más exigidos en esa reconstrucción, que son aquellos que pasaron por estos espacios, ¿no? Y aquí para mí hay una gran división también en, digamos, el camino a mediano y largo plazo para defender el sitio, fortalecer su propia constitución, mantener el vínculo con el territorio, y bajo estas prácticas pensar los proyectos, pensar las ideas. Esto me parece que es un poco la síntesis. Y ahí, bueno, yo me vuelvo con el tiempo digamos, cercano y conocedor a estas cuestiones, básicamente por haberlas vivido a través de mis propios padres, digamos, y su acercamiento en relación a la gestión y a la creación, no solo de organismos, de derechos humanos, sino también de estrategias, en el caso de mi viejo, relacionadas a la justicia, relacionadas a la búsqueda de verdad, o, qué sé yo, en el caso de mi madre, más una tarea más referida a la preservación de esa masa de argentinos y argentinas que en aquel momento, por distintas razones y con distintos convencimientos y distintos lugares, definimos como que peleaban por ese mundo mejor, ¿no? Y ahí yo creo que
en ese caldo yo encontré mi lugar, porque en definitiva que era un lugar distinto a que el primario, más de las militancias y las cuestiones más de juveniles, donde yo tengo más bien un recuerdo más cercano de mi hermano desaparecido, Augusto María, el Tete, el africano, y te diría que ahí yo guardo un poco mi vínculo con él. Nosotros teníamos 11 meses de diferencia, entonces ahí había lazos de hermano mayor y segundo, con todos los códigos y las problemáticas del vínculo de dos hermanos mayores de 5, ¿no? Y en ese sentido fue raro porque la búsqueda de mis viejos no fue una búsqueda que la que hoy y ya hace muchos años uno ve como forma afectiva, digamos, dispersada, al menos dentro del movimiento de derechos humanos y sus distintos mecanismos comunicacionales que nos permitieron compartir mucho más nuestras historias, y a tal punto de hacerlo sin el interlocutor adelante, sino esta parafernalia de formas de comunicación, ¿no? Donde uno no ve el efecto, a veces, sino que lo transmite y espera en algún momento devoluciones como fragmentadas o parciales, ¿no? Parte también de la virtualidad, se podría decir que este mecanismo hace de eso una dificultad también para los sitios en los temas, sobre todo para comunicar aquello que se está pensando, ¿no? La síntesis sería que si en pandemia pensamos más algunas cosas, estamos con muchas dificultades para envasar esos contenidos, combinarlos y reproducirlos en nuestros aliados y más allá de ellos. Esta dificultad, que genera muchísima ansiedad, cuando es bien resuelta, provoca una cantidad, diría, muy importante de sentidos, y que de alguna manera van sumándose. Y aquí podría decir todos, pero si hay un ejemplo que ha hecho esto con cierta, digamos, no solo formalidad, sino también por efecto de acumulación, digamos, con el aprovechamiento de los nuevos temas. Y fíjense, me estoy refiriendo a Olimpo, ¿no? En relación a la afectividad de todos estos proyectos, que es lo que finalmente los vincula, ¿no? Los fragmenta y se van distribuyendo como en grajeas, en formatos digitales, chiquititos, superpuestos, pero que en definitiva componen como una red, una extensa red de diálogos, de los permitidos, de los no permitidos, pero también diálogos intergeneracionales, diálogo a través ¿no? del arte, de la poesía, ¿no? de la palabra. Es decir, toda esa telaraña es una construcción típica de alguien que ha tenido el tiempo previo de hacer procesos con las historias de vida, con las historias de las personas que componen este espacio. Eso es muy difícil de verlo hacia uno mismo, si no es que lo que uno hace y lo que ustedes han hecho es expresarlo a través de mecanismos que actúan como espejos y en realidad les muestran a ustedes por dónde tienen que continuar, ¿no? Esto, en el caso de los juicios, era más difícil porque se enfrentaba a la situación de la verdad, que se extendía, además de la obtención de la pena, de las distintas formas de justicia, el valor concreto de la justicia. Todas esas preguntas en aquel momento se licuaban a través de la memoria.
y la verdad, y la investigación, la construcción de los casos, y esto se producía dentro de un mundo que aparentemente siempre fue muy fáctico, ¿no? Tan fáctico como debe ser digamos, una sentencia o un procesamiento, los distintos mecanismos que la justicia nos dice, nos muestra cómo puede hacer justicia, ¿no? Entre ese extenso riego de conocimiento, me parece que también hemos aprendido a sostenerlo, y en ese sentido me parece que Olimpo volvió a ser señero en esa cuestión, ¿no? Como iniciante, ¿no? Finalmente el circuito ABO se constituyó el lugar del aprendizaje, ¿no? Y hoy, encarando este trabajo conjunto con ustedes, que vamos a hablar después de él, pero solo para hacer una referencia de eso, vemos, después de haber actuado en la justicia estos 20 años, vemos, o menos, 15 suponete, vemos claramente la evolución, ¿no? La evolución del tratamiento jurídico, ¿no? La evolución de los grupos de investigación, de los grupos que proveyeron desde cada organismo, desde cada grupo, organización social, organismo de derechos humanos, ha instrumentado para proveer toda esa información, ¿no? Ahí se enfrentaba en aquel momento esa versión fáctica con esta otra de la afectividad y sobre todo de la contemplación en forma más directa de los efectos de ese terrorismo de Estado. Y ahí eso también a mí me relaciona porque en Olimpo hubo varios integrantes que pasaron por el pozo, o que fueron familiares, o que son familiares, con un registro muy cercano que mi propia madre, psicóloga, tenía en relación a esto, ¿no? Y yo las primeras historias paralelas a mi trabajo que empecé a escuchar fueron dos. Una, las de las primeras 10 o 12 nietos recuperados donde mi vieja ahí actuó como psicóloga, traduciendo en los espacios judiciales la mejor forma de restitución de esas identidades. Por lo tanto, eso implicaba que en mi casa o en algún lugar donde estábamos en veraneo o qué sé yo, fueron cayendo estas chicas y chicos en ese momento, y donde en una situación familiar, que nosotros contribuíamos a que eso sucediera, se producían un poco las líneas de trabajo posibles, contemplando las personalidades de cada uno de estos chiquitos. Y fusionándolos a que en esa restitución finalmente hay un juez que debe traducir a ese pequeño niño, niña, qué es lo que está pasando. Y a quién representa él desde su poder, y qué es lo que se define como su situación y la resolución de su situación. Todo ese camino crítico fue el que mi vieja fue con Elena Lennartson sobre todo, y el equipo de salud mental del CELS, a conformar, a delinear, para volverlo un método, ¿no? Una vez que eso se proveyó de esa forma, sobre todo abuelas, que era el organismo que necesitaba con más claridad entender ese proceso, bueno, después vinieron también otros procesos donde la psicología siguió tratando este tema de la restitución. Y por el otro lado, bueno, esto que decimos, ¿no? El acompañamiento a algunos inolvidables personajes de Olimpo
que confiaron en esos espacios y de alguna manera en todos lo que se veía es una claridad para entender que en el proceso identitario primario del sitio estaba el territorio integrado, ¿no? Aun cuando pudiese ser una voz no más o menos autorizada y por quién, la constitución de la mesa se dio finalmente por bloquear, digamos, consistirse en un grupo operativo fuerte y de alguna manera independiente en sus decisiones y sus acuerdos, constructor de sus propias estrategias, efectivamente también una mesa, un grupo, digamos, combatiente en el sentido de preservar aquello que venía de su propio territorio, ¿no? Aquellas nociones, aquellas necesidades, aquellas intuiciones, sobre todo, muchas eran intuiciones, de cómo debía recuperarse ese sitio y también cómo debía constituirse, dónde estaban las voces, ¿no? Y ahí yo creo que con idas y vueltas, como en todos los sitios, hay otra cosa que ha sido también muy fuerte, me parece, y es el vínculo entre aquellos que han sido líderes, ¿no? O de alguna manera han ejercido un rol de cierta claridad o de mayor claridad, y han sabido también expresar y abrir y defender esas valoraciones y esos posicionamientos. O sea, Olimpo ha tenido entre 10 y 15 líderes que entre ellos han tenido un pacto de coherencia y han tenido momentos de mucha cercanía, como también momentos de enfrentamiento, pero en definitiva han tenido todo lo necesario para que se consoliden ciertos procedimientos que quedaran sellados a fuego y que constituían en sí misma una forma de vinculación, una forma de afectividad. Y entonces eso permitía que los más impacientes pudieran irse para después volver de un tiempo, o sea, como los idas y vueltas que todo sitio tiene que tener, no es sitio, digamos. Arranqué con ese proyecto de 10 sitios, que por supuesto les gustó, pero no había fondos para eso. En realidad la idea era montar más un área de arquitectura que pudiese, desde esa base y esa metodología, mi idea era que si me refugiaba en la arqueología podía crecer más tiempo sin tener que explicar demasiadas cosas, ¿no? Sino más bien mostrar, ¿no? Porque la idea de cualquier proceso creativo, y un sitio lo es, sí lo es, porque en definitiva la creación tiene una condición peligrosa de los sitios por lo necesaria, por lo vital. A veces hay una creación como demasiado presionada, demasiado, digamos, dirigida, porque la sensación y la intuición marca la necesidad de moverse, y moverse conceptualmente. Moverse significa estar vivo también, producir situaciones de cambio también es estar vivo. Entonces, en todos estos mecanismos van apareciendo estas inestabilidades que son parte del proceso. Es un vínculo con ese acto, que puede ser un proyecto, un tiempo político, puede ser una salida, puede ser un día puntual, puede ser 2 o 3 meses, que es también, son vínculos también difíciles, ¿no? Y donde ustedes van ubicándose afectivamente para saber cómo empujar ese proyecto, ¿no? Van buscando las alianzas y van haciendo los movimientos, ¿no? Y todo ese proceso en memoria abierta también se da, con la diferencia de que lo que se robustecieron y se encerraron a sí mismas fueron las herramientas, las propias áreas, los propios trabajos, ¿no? Ahí donde se robustecieron
y se volvieron también más contestatarias, ¿no? Como escuchar el mundo del movimiento, el movimiento de derechos humanos, interpretar cosas de ahí, pero también producir identidades propias, ¿no? Y ahí yo creo que lo que empezó siendo una cosa mecánica y de registro, hoy tiene, hoy después de 15, 20 años ya tiene una identidad propia muy interesante, ¿no? En el sentido de que no solo se hace entrevistas, no solo se guardan los papeles y se ordenan, sino además se hacen colecciones con estas cosas, se hacen todo lo que en definitiva ustedes hoy sienten que empiezan a encarar, ¿no? Es decir, hoy ustedes están viendo detrás del proyecto una cuestión que describe y pauta la época, y por lo tanto están entendiendo que con eso hay que hacer un registro distinto, ¿no? Y yo creo que esta pandemia, para mí, si uno se para arriba y ve de Olimpo estos 5, 6, 7 proyectos, llegando a la periferia de los proyectos que se hacen con otros sitios, ¿no? Las mesas, la intermesa, como límite eso de tamaño, eso para el más chiquito, ¿no? Les niñes hablando sobre las palabras o leyendo poesía, ¿no? Digamos, ese ramillete de herramientas uno lo ve de arriba, ve, además de ver las buenas ideas particulares, chiquititas una al lado de la otra, vinculándose, uno ve también un vínculo de ellas desde arriba, estratégico, para mantenerlas juntas, ¿no? Pareciera como que lo bueno sería pensar en cómo cada una de esas pequeñas herramientas va creciendo, controlar y seguir su crecimiento, pero pensarlas en vínculo, pensarlas en red. Que de alguna manera eso implique poder pasar de una a otra, digamos, y volver a su propia identidad, pedir un poquito de acá, sacar, como empezar cuando crezcan y se hagan un poquito más fuertes. Y eso lo dio la virtualidad, ¿no? Eso ver en el chiquito lo afortunado, lo rico, lo extenso, lo útil, es entender que eso chiquito tiene una amplitud y una posibilidad de asociación y de trabajo colectivo que es muy grande, ¿no? Y eso también me parece que es la misma vínculo con el territorio, ¿no? Contanos entonces el título del proyecto que estamos haciendo con ustedes y bueno, así podemos explicarle al resto de qué complejidad estamos hablando y por qué estás guiando, digamos, a Olimpo así en forma integral, ¿sí? Exacto. En realidad porque topografía también empezó a hacer herramientas que leen, por ejemplo, el desarrollo de la sistematicidad represiva ejercida por un determinado sector, una determinada arma dentro del cuadro militar, digamos, en su desplazamiento sobre el territorio. Donde no es necesariamente necesario, digamos, especificar todo el cuadro, ¿no? En la medida si vos mostrás un mapa con las trayectorias de las víctimas, esas trayectorias que en el caso de Olimpo son de mínimo 3 lugares, 4 por lugar de secuestro, que pueden ir a 6 o 7 paradas como mucho, ¿no? Como mucho. O sea, ese primer sistema represivo era mucho más chiquito, más localizado, más protegido, más cerrado, ¿no? Por eso tenía pocas piezas, menos piezas. Si vos ves la cantidad de crímenes que tiene el Turco Julián por torturas, específicamente, podés ahí entender y medir lo compactado y reducido que en ese momento todavía estaba el sistema represivo, que después se multiplica, crece y sigue, ¿no? Pero bueno, esa herramienta, una herramienta que donde te metes en el pozo y elaborás al pozo desde sus mínimas expresiones espaciales a los fragmentos de los testimonios, a las sensaciones, a lo dicho por los poetas sobre eso,
a lo dicho por los sobrevivientes, a lo dicho por este y por otro. Finalmente se trata de una vinculación entre espacios y testimonios, ¿no? Esto es como, si ustedes miran, los proyectos ustedes también tienen esos 2 o 3 componentes básicos, que son los mínimos necesarios para construir una historia, digamos, para contar una historia. Por lo tanto, esas herramientas, con esas herramientas acabamos viendo que la razón por la cual nosotros repetíamos estas herramientas, registros judiciales, representaciones arquitectónicas integrales, registros de arquitectura, a veces podía ser maquetas para un juzgado que quería maquetas sobre tal centro clandestino, peritajes, todos esos trabajos, cuando fuimos para atrás, no hace mucho tiempo entendimos que había una lectura territorial primaria y que podíamos hacer asociaciones con otros lugares, con otras instituciones, con otros poderes, para, de alguna manera, fortalecer el trabajo en ese territorio. Entonces nuestras primeras alianzas fueron con juzgados, querellas, fiscalías, y hicimos en 2, 3, 4 lugares, no digo que cubrimos todo el espectro de visibilización de esas prácticas, pero hemos hecho un trabajo bastante digno. A partir de ahí es que abrimos la instancia para trabajar con centros, con sitios, que ya habíamos empezado, porque yo vengo asesorando a sitios desde Mansión Seré. O sea, Mansión Seré hicimos esto mismo, pero lo hicimos como de otra manera. O sea, hicimos el proyecto de arquitectura, hicimos como, les complementábamos con otras cosas que podíamos dar. Con Vesubio también hicimos el proyecto de arquitectura, le hicimos herramientas para los juicios. Todavía hoy en Vesubio 3 hay herramientas que vamos a mostrar ahí. Es decir, un vínculo con los territorios, pero sobre todo entendiendo que ahora, bueno, es a través de lo que sabemos y que son los propios sitios, sobre todo aquellos que han resistido, digamos, los primeros embates, ¿no? O sea, un sitio como Atlético, que se comió esa fractura enorme que tuvo en su momento, que marcó un cierre, marcó un cierre del sitio para volver a abrirlo, así casi tan así. Me parece que aprendimos, ¿no? Esa es una experiencia muy traumática de la cual aprendimos mucho. Y hoy vos ves vínculos muy fuertes en esta segunda conformación y compromisos muy fuertes, ¿no? No porque sean mejores o peores que los otros, sino porque están más sólidos, ¿no? Están mucho más sólidos. Quiero decir, ser académico para el Olimpo hace 10 años y trabajar con el Olimpo no es lo mismo que hacerlo hoy. Y no es lo mismo para quienes se quedaron en Olimpo, ¿no? Quienes tienen formación académica y se quedaron en Olimpo, hoy tienen una cabeza que no existe en otro lugar. No existe. O la cabeza de un técnico como Laura Duine, por ejemplo, en la conformación ya, no solo del proyecto arqueológico, ¿no? Y de las estrategias arqueológicas, sino ya del manejo del propio sitio, ¿no? De las emotividades, de las afectividades, de las estrategias para ir por el territorio, ¿no? Todos esos aprendizajes técnicos, afectivos, estructurales, son de cuadros que son irrepetibles. O sea, la Argentina en ese sentido tiene en los sitios de memoria, debe tener por lo menos entre 100 y 150 profesionales de distintas, trabajadores de distintas disciplinas que son irreemplazables y que son verdaderamente, digamos, el sustento. Y lo que amalgama eso, ¿qué sigue siendo? Y el testimonio de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que nos siguen hablando son aquellos que también hicieron su propia transformación, ¿no? O sea, el sobreviviente con el sitio hizo su propia transformación. Varias, no una. Varias adecuaciones, ¿no? Así como las tuvo que hacer de una manera más compulsiva cada vez que testimonió, también lo hizo para dar cada proyecto la cuota de visión de por dónde había que ir, qué es lo que había que decir, ¿no? La famosa
custodia de esa herencia que esos otros compañeros nos dieron estando dentro. En realidad es una construcción colectiva y diaria, ¿no? Y los otros personajes que me parece que son fundamentales es todos aquellos en los cuales hemos visto capacidad de hacer, ¿no? Y ahí están muchos familiares que se han convertido en grandes militantes, y la descendencia, ¿no? La propia descendencia, ¿no? O sea, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros cercanos, y algunos hermanos que han también encontrado la manera de saber su momento de entrar, ¿no? A la experiencia, ¿no? Han dado toda una vuelta, pero han encontrado ahí, y hoy son conversos con un rol y una actividad importante. Así que yo te diría que en ese sentido el proyecto que les propusimos está todavía hoy, sigue en nuestras mentes, en las vuestras y las nuestras, su propio viaje de conocimiento, ¿no? Si bien ese proyecto tiene 3 partes fundamentales que están estructuradas en un trabajo que es eminentemente técnico, pero que tiene en este caso una reconversión en función de una afectividad que es como distintiva y específica del sitio, y que debe ingresar metodológicamente a cada uno de estos 3 componentes que voy a mencionar, ¿no? El primer componente es ser parte de un circuito, aunque no vamos a relevar, digamos, las víctimas del sitio, no las vamos a digamos, del circuito, no las vamos a registrar, representar, y de alguna manera sería como ponerlas en el mapa, porque nos vamos a concentrar en Olimpo específicamente. Y en ese trabajo va a aparecer un primer despliegue cartográfico que nos va a mostrar esa secuencia estratégica, ¿no? Sistemática y estratégica. Hay una cosa real, que es la que estamos viendo. Esto es casi si tuviéramos una reunión de trabajo. La cuestión es que cuando en el caso de estos 10 primeros casos que estamos estudiando, ahí aparece, y esto fue realmente muy, muy, muy fuerte y muy impresionante, aparece esto que decimos que aún apretado el circuito en estas 4 fases, hay una primera con una complejidad enorme, enorme, en el sentido de que suceden en la previa, digamos, en la situación previa y la situación de secuestro, en estos casos, una interacción muy grande, sobre todo familiar, ¿no? Como, no de esa víctima secuestrada, sino de lo que es la complejidad de ese momento que ya era conflictivo, ¿no? Porque muchos de estos compañeros ya venían de alguna manera protegiéndose y arriesgándose en retirada, digamos, ¿no? De alguna manera resistían, ya estaban ahí resistiendo, ¿no? No es que resisten solo después, vienen resistiendo. Y esta instancia es muy determinante y de alguna manera afecta a todo el vínculo de víctimas, digamos, relacionadas entre sí, pero y también a las cuestiones familiares y a las cuestiones también de grupo. Entonces ahí hay una riqueza enorme
nosotros la habíamos previsto de una forma, digamos, para darle forma, que era hacer como una especie de parada cero, en vez antes de la 1, 2, 3 y 4, que fuese una instancia donde hablásemos de ellos, de cada uno de ellos, ¿no? Y que en ese sentido se podía hacerse eso, aunque sea parcialmente, porque el sitio, la mesa, ya había en distintos momentos visto esta cuestión y varios de los proyectos se enfilaron a empezar a juntar la memoria de esos momentos, antes y después, incluso la memoria familiar sin tiempo, ¿no? Es decir, crear un lugar dentro del edificio donde se pudiera leer esas historias y compartirlas sentados en esos almohadones tejidos, ¿no? Y yo creo que ahí habría que ver, Federico hizo una cosa muy interesante y dibujó a nuestra manera un esquema con 1 o 2 casos donde dibujó los desplazamientos, ¿no? Y la intervención de la familia también, como si fuesen dentro de esa vía que es estar militando en condiciones difíciles, estar en clandestinidad, tener esa relación particular con los familiares y ser secuestrado. Esa situación traumática la abrió un poco más, ¿no? Y la dibujó para entender su complejidad. Y vamos a ver seguramente eso. Pero lo que entendimos ahí en todo caso es que debíamos buscar testimonios sobre eso, lo más cercano posible, y ahí es donde volvimos a elegir las transcripciones, que nos parecen muy, muy valiosas, y las filmaciones, en este caso las de Abo 2. Pero habría que seguir buscando también algunas cuestiones que tienen que ver con la palabra escuchada, digamos, ¿no? Pero bueno. A ver si Gonza, quiero preguntarte a ver si te entendí bien. En el marco del proyecto de investigación que están haciendo para la representación gráfica, digamos, de la experiencia concentracional en Olimpo, al elegir estos 10 casos se encuentran como toda la red familiar imbrincada en el momento previo y contemporáneo a la detención de los compañeros, sería, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso es diferente a lo que vieron en otros lugares? ¿En qué, o es que cambió la perspectiva de ustedes de mirar? No, creo que en realidad es la perspectiva, me parece. Porque bueno, esa herramienta se constituía básicamente con fragmentos de cada parada, donde cada víctima tuvo una circunstancia que es relatada de una manera escrita, tomada de un testimonio, y además es sacada, de alguna manera también es interpretada, ¿no? Es interpretada porque es el proceso judicial el que ordena, digamos, ese caudal testimonial y lo va poniendo para justamente no forzar, pero digamos, acompañar o empujar, si se quiere en mejores sentidos, la conformación de pruebas sería, ¿no? O, por ejemplo, la existencia del delito, ¿no? Es decir, que esos pasos tienen que ser necesarios. Y de alguna manera le sacan, de alguna manera, agregan muchas cosas y sacan otras, porque con esa herramienta nosotros vamos a poder empezar a medir un poco más los efectos de esa sistematicidad en el tiempo y en el espacio, y sobre todo relacionada también a los casos, a los tipos de víctimas, ¿no?
empieza a ver cómo saber de qué sustancia estamos hablando. Y de esa manera una base de datos va a ordenar mucho todo eso, ¿no? Con esto no quiere decir que yo siempre pienso, bueno, hay que hacer una base de datos para esa afectividad también, ¿no? Yo creo que hay que, alguna vez vamos a poder hacer esto, ¿no? Es decir de alguna manera poder percibir, poder hacer visible toda esta cuestión fáctica también en términos afectivos, ¿no? Pero el segundo es entrar al pozo. Entrar al pozo es una situación para el sitio muy traumática, no porque no hayan entrado y porque no sepan lo que pasó ahí adentro, sino por digamos, lo que hacen con eso, ¿no? Es decir, y en eso el paso siguiente es pedirles las guías, ¿no? Cómo se hacen las guías, qué dicen las guías, ¿no? Abrir las guías, porque esa es la manera en que ustedes cuentan el sitio, lo abren hacia un contexto que es distinto cada vez en función de quién está enfrente, aunque, bueno, hay una verdad fáctica que se repite, ¿no? Pero cómo se dice, nos parece que tenemos que escuchar, antes de seguir pensando el RAI, tenemos que escuchar cómo se dice. No porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque estamos escuchando, ¿no? Lo que estamos haciendo es escuchando qué hacen ustedes, ¿no? No solo qué hacen con la pandemia, ¿no? Sino qué hacen con sus propios tiempos, digamos, ¿no? Es decir, hoy miraba la foto de Maru con el crío en brazos, con esa cara de madre que explotaba, ¿no? Así, una mezcla de cansancio y felicidad, ¿sí? Absoluta. Yo pensaba, bueno, en ese tipo de registros, ¿no? A mí me parece que el sitio puede tener afectividad, el pozo puede tener afectividad, aun cuando esté contando cuestiones complejas, digamos, ¿no? Quiere decir, por decirte cualquier cosa, si yo pusiera en el relato de una situación determinada, que es estar hablando de un sufrimiento particular de una víctima, o de algo que una víctima está diciendo y describe, entonces hay una escena que filma eso dentro del sitio, también puede estar las palabras referidas a las vivencias del pozo, de los espacios, de los recintos del pozo, y que estén ahí, digamos, ¿no? Que estén ahí, digo, para decirlo de un modo grosero, ¿no? Como si algunas de estas palabras que yo estuve escuchando estos días, estos tiempos, de ese vocabulario, que encajan perfectamente, ¿no? Y que están hablando sensitivamente del lugar, ¿no? Están dándole otra cuestión. Quiere decir que me parece que el RAI también tiene que tener algunos elementos que identifiquen cómo ustedes han tratado esos espacios y qué es lo que han. En ese sentido, las compañeras escribieron un glosario ahora en la pandemia que se vincula bastante con los poemas como los trabajamos en la visita. Y yo te quería preguntar al respecto de estos elementos estéticos, si querés, dentro del marco de una visita, ¿cómo los van decodificando ustedes en términos ya de su trayectoria profesional en la activación de los espacios para la memoria, ¿no? Como el lugar de lo estético y esto que traes de lo afectivo, ¿no? Ético, estético y afectivo. Sí, hay algunas formas, ¿no? Una que es muy posible y es que, y ustedes un poco ya lo hacen, alguna vez lo vi, es que digamos, uno elige dentro de los 13, o sea, el pozo tiene 4 espacios fuertes, 5 con el quinto que es el espacio vacío, digamos, ¿no? Pero el de adelante es una situación que tiene que ver con la llegada, ese edificio,
todo lo que pasaba ahí, digamos, ¿no? El lugar de descanso de las guardias, el lugar de... Todo ese gran edificio, ese bloque filtro, es uno. El patio es otro, obviamente, que es el que une todo el resto. Ese patio que se va hacia el fondo, donde está la única puerta de ingreso a un lugar totalmente controlado, esa puerta de 2 hojas que estaba en medio y que entraba a otra dependencia militar donde estaban los quirófanos, pero también estaba el lugar donde se pensaba. Después está hacia adelante, hacia el costado, el lugar, digamos, el lugar de, digamos, de cautiverio y tortura más específico, y después lo que vino después, que es el crecimiento y las nuevas celdas. Cada uno de esos espacios tiene un lugar recogido, ¿no? Es un lugar donde podemos ver lo demás, pero estamos juntos en ese lugar. O sea, el lugar se establece como un lugar que es como propio, o que se funda como propio en esa pequeña visita, ¿no? Y desde ese lugar se dicen las cosas. Se dicen sobre todo las cosas que van a sostener la cordura y como cierta paz para poder distribuir y mostrar eso otro, digamos, ¿no? Ese es el primer lugar de clave donde hay que asegurar que los que están en la visita estén bien, ¿no? En ese lugar hay que contar una parte de esa resistencia, ¿no? Y a su vez una parte del quién eran, ¿no? Siempre ligándolo al lugar, pero no pensando en el lugar como el lugar que conduce, digamos, la escena, sino que el lugar que aparece al final del cuento, al final del desarrollo, y ellos van conectando porque se van a dispersar, y bueno, cuando esos relatos hablen o puedan hablar de alguna manera de cuestiones duras y difíciles, y lo puedan hacer a través de un acto resistente, va a aparecer la palabra calabozo, va a aparecer la palabra escucha, va a aparecer la palabra ducha, o van a aparecer las palabras, ¿no? Por lo tanto, ahí yo creo que hay que hacer una baza en cada uno de esos 3, 4 lugares donde tomamos el territorio, ¿no? Y desde ahí decimos lo importante. Cuando caminamos y paramos, complementamos, ¿no? De alguna manera vamos completando. Que eso produzca un propio movimiento, ¿no? Eso puede ser dicho a menos cantidad de chicos o de personas, y sean ellas las que apuren para estar, ¿no? Sean ellas las que marquen un ritmo, ¿no? Es decir, me parece que trabajaría mucho el espacio, sobre todo en relación a esa visión primaria o primera, que es un poco la que más pesa, ¿no? Es entrar y llegar a un inicio de recorrido. Ese lugar de inicio es el lugar donde hay que abrazar, digamos, ¿no? Esa me parece que es una, ¿no? Y dentro de eso, poner eso dentro del recurso, porque el recurso va a viajar fuera del sitio y lo van a ver sin entrar al sitio. Lo van a ver en las provincias, lo van a ver afuera, o sea que ahí también, en el recurso también tiene que estar esa afectividad, digamos, ¿no? Y de alguna manera esa preocupación, ¿no? Esa preocupación por no solo transmitir aquello que pueda ser entendido, sino que tengamos un efecto sobre el impacto, ¿no? Sobre lo que incidimos, ¿no? Pensar en esa incidencia, que es la que después vas a trabajar cuando salgas, ¿no? Cuando salgas hay que volver al recorrido y preguntar específicamente, ¿y acá vos qué te pasaba? ¿Vos qué? Y contar lo que uno le pasa también, ¿no? Bueno, ser en ese sentido mucho más abierto y generoso. Ellos están viendo en uno otro espejo, ¿no? Un espejo más. Pero a mí me parece que
que estas son las cuestiones que están un poco definiendo este trabajo, que además es un trabajo que por suerte va a tener este apoyo, que no es, como siempre hablamos, no es el que queríamos, porque el que queríamos incluía algunas acciones más concretas también, materiales, más materiales en algunos casos, porque a mí me parece que los proyectos que se piensan, para el sitio, sobre todo el Olimpo, tienen que tratar de tener un formato transmisible efectivo, ¿no? Que sea tangible y material, o que sea una herramienta, como van a ser estos casos. Pero me parece que tiene que haber en los vínculos y en los proyectos de este tipo, me parece que tiene que haber una instancia material concreta, ¿no? Es decir, para mí, si nosotros pudiéramos a estas herramientas representarlas estáticas en secuencias, como está la muestra exterior, suponete, por decirte algo, o sea, algo que tenga, no sé, 10, 20, 30 paneles de esas características, ese tipo de intercambio es el que hay que producir, ¿no? O ese otro que significa que la materialidad más chiquita, mucho más chiquita, de un proyecto mucho más chiquito, pero que está, ¿no? Para mí entrar y ver las cajitas del mueble, del proyecto ¿no? El proyecto que está ahí en la planta baja, ¿no? Por ejemplo, ese objeto que es ese mueble donde aparecen las... Qué bonito, sí. Ese es un proyecto que hizo un enorme esfuerzo por llegar a una materialidad que está ahí, digamos, ¿no? Y que esa materialidad queda y es parte fáctica de la historia del sitio, ¿no? Es como la bandera, ¿no? Es como la foto al lado de la sala de reuniones. O sea, hay que producir objetos que representen momentos, ¿no? Hay que hacer los mapas de los vínculos, ¿no? Los mapas de los vínculos es fundamental. Hay una parte previa, que es un ejercicio que se hace con las cartografías, y es que vienen, no sé, suponete 20, 30, 40 de los cercanos, o más, no sé, pero ponele una cantidad trabajable, 100 personas, o 60 personas, o 30. Cualquiera de esos módulos lo que hace es trabajan en grupos para representar digamos, los vínculos y las relaciones que el sitio tiene con ese afuera, ¿no? En una primera escala, que es un mapa que lo que recorre son como los vínculos inmediatos,